creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Buenas tardes, nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente este domingo por la noche, que nos reciban a través del radio, en sus casas, en sus hogares, quizá en su automóvil, que van ya de regreso a su casa después de un día de paseo, quizá de compras para la semana, o tal vez están regresando de misa y van ya a su casa para descansar. Y gracias por recibirnos a través del 800 AM de su radio. Llegamos hasta ustedes por Radio Koinonia, como cada semana en este mismo horario. Me da mucho gusto que nos acompañe este amigo nuestro, Salvador, que ya en muchas otras ocasiones ha estado con nosotros aquí compartiendo pues de su estudio, de su análisis, pero también de su experiencia pastoral en las comunidades católicas. Salvador, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Buenas noches. Buenas noches, ya muy contento de estar aquí para compartir una serie de reflexiones con respecto a este tema tan importante y tan maravilloso del Espíritu Santo, Padre. Así es, continuamos con este estudio que nos hemos propuesto sobre la persona del Espíritu Santo, en vistas a llegar algún día, espero que pronto, en algunas semanas, al tema de la Santísima Trinidad. Pero nos hemos querido detener con mucho cuidado en el estudio de la persona del Espíritu Santo, porque nos es muy importante que conozcamos bien a la tercera persona de la Trinidad. Alguien que actúa, está siempre actuando en la iglesia, en nosotros, en el mundo, pero que pocas veces, por falta de conocimiento de nuestra parte, logramos identificarlo, logramos reconocerlo o reconocer su obra en nosotros y en el mundo. Así que, como ha dicho Salvador y lo ha dicho bien, continuamos con este estudio, con esta reflexión sobre el tema del Espíritu Santo. En las últimas semanas hemos hablado del poder del Espíritu a través de la palabra, de la acción del Espíritu a través de la palabra que se proclama, que se anuncia en la vida de la Iglesia. Y entonces en la misión, en la proclamación del anuncio, en la proclamación del anuncio del carigma, en el retiro, en la homilía quizá, en la catequesis, en todo aquello que implique una acción de la palabra, una participación de la palabra, el Espíritu Santo actúa sin saber nosotros cómo, a través de la palabra que es pronunciada y que es la palabra de Dios, que viene de Dios, que habla de Dios, que busca acercarnos a Dios. Entonces el Espíritu actúa a través de la palabra de Dios para hacerla eficaz. La semana pasada hablábamos de este mismo Espíritu que se nos comunica en el bautismo, que realiza una obra admirable en nosotros, los seres humanos, los creyentes, los discípulos de Jesús, en el bautismo. El mismo Espíritu que actúa con su poder para hacer eficaz la palabra, es el mismo Espíritu que nos inunda, que viene a nosotros, que toma posesión de nosotros, por así decirlo, el día de nuestro bautismo. Nos bautizaron y ya desde ese momento el Espíritu Santo viene a vivir entre nosotros y a vivir en nosotros. Así que el Espíritu Santo también tiene una presencia, tiene una acción decisiva en el tema de los sacramentos. Por eso empezamos con el tema del bautismo. Yo quisiera que hoy compartiéramos un poco, ya después de haberlo hecho la semana pasada, con el tema del bautismo. Yo quisiera que esta tarde, esta noche, pudiéramos platicar un poquito sobre la acción del Espíritu en la Eucaristía. La acción del Espíritu en la Eucaristía. Pero yo creo que primero pudiéramos abordar un poquito qué es lo que podemos entender o qué es lo que debemos entender por el término Eucaristía, desde un punto de vista litúrgico, desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista pastoral, desde un punto de vista espiritual. ¿Qué podemos entender por Eucaristía?
y cómo es que nosotros los católicos la llamamos y por qué nosotros los católicos la hemos preservado a lo largo de los siglos. Chava, en la experiencia de las comunidades cristianas, en la vida de las comunidades cristianas, ¿cómo perciben nuestros hermanos en la fe, cómo perciben nuestros hermanos católicos el tema de la Eucaristía? Bueno, padre, la Eucaristía es percibida como un sacramento maravilloso. Todos sabemos que en la Eucaristía está presente Jesús vivo. De una manera pues increíble, ¿verdad? Nuestro Señor se hace presente en ese pan y en ese vino, transformándose en su cuerpo y en su sangre por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo la acción del Espíritu Santo es definitiva para que ese pan y ese vino sean transformados en el cuerpo de Jesús. Los cristianos, los católicos, reconocemos en la Eucaristía ese alimento sagrado, necesario, para poder nosotros fortalecernos en Dios y de esa manera poder llevar adelante nuestra misión como cristianos, como católicos. La Eucaristía es entendida como esa fuerza necesaria en el hombre para poder vencer cualquier tipo de obstáculos, cualquier tipo de barreras que se vayan presentando y que impidan que el ser humano se realice como un verdadero cristiano, un verdadero testigo de Cristo. Yo siento, padre, que así es percibido, así lo percibimos muchos, ¿verdad? Y estamos realmente pues, conscientes de lo que esto significa. Sabemos que es algo extraordinario, algo que no es posible entenderlo, sino es por la acción de Dios directamente. Sabemos pues que es nuestra fuerza. Muy bien. Bueno, como hemos escuchado a Chava y pues no podemos sino estar totalmente de acuerdo con él, porque nos ha expuesto en pocas palabras la doctrina católica sobre la Eucaristía. Pero podemos ver que Chava nos ha hablado de la Eucaristía cuando nos referimos a la especie del pan que ha sido consagrado y que ordinariamente llamamos hostia o que llamamos comunión, y que es el pan consagrado durante la celebración de la misa o durante la celebración de la Eucaristía. Entonces ahí tenemos si decimos o si utilizamos la palabra Eucaristía, nos referimos a la comunión que el sacerdote nos da en el momento de la misa, nos referimos a la hostia consagrada que solemos adorar en el momento de la adoración, en la hora santa, en la misa o en la adoración nocturna. Nos referimos así de manera particular al cuerpo y la sangre de Jesús, que están presentes en las especies del pan y del vino después del momento de la consagración en la misa. Entonces, esa es la Eucaristía. Pero creo que no solamente esa es la manera, no es la única acepción o la única manera de entender la palabra Eucaristía. Tengamos presente ahí, fijemos este dato, ¿verdad? Eucaristía es el nombre que reciben las especies consagradas del pan y del vino, y que son en realidad, después de la misa, después de la consagración, son en realidad el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ahí, fijémonos en ese dato. Eucaristía es esto. Pero ¿qué más puede ser Eucaristía? ¿Qué más nos referimos, Chava, cuando hablamos de la Eucaristía? La palabra Eucaristía pues significa pues acción de gracias. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesucristo en la última cena, antes de convertir, ¿verdad?, ese pan y ese vino en su cuerpo y en su sangre, Él da gracias al Padre. Da gracias al Padre, ¿por qué? Porque pues está junto con aquellos a los que Él ama, y además porque sí va a dar algo realmente extraordinario. Es decir, la transformación, ¿verdad?, de ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Podemos pues entender la Eucaristía en ese sentido de acción de gracias. También nosotros incluso a veces la Santa Misa la entendemos como la Eucaristía, ¿verdad? Vamos a la Eucaristía, decimos,
cuando vemos la Santa Misa, significa pues este sentido de acción de gracias, Padre. Muy bien, entonces tenemos ahí otra manera de entender la palabra Eucaristía. Es, bueno, la palabra en sí misma, acción de gracias. Una acción de gracias que se celebra con un rito. Por eso decía Chava al final de su comentario, que es cuando decimos vamos a misa, es lo mismo que si dijéramos vamos a celebrar la Eucaristía, vamos a darle gracias a Dios. Entonces, la Eucaristía también la debemos de entender como la celebración que tiene un rito propio, el rito de la misa, la celebración que vive la comunidad católica, que vivimos los bautizados en un templo los domingos entre semana. Esta misa recibe también el nombre de Eucaristía. Vamos a ir a un corte. Quisiera recordarles que estamos en el 800 AM de su radio, que nos da mucho gusto recibir sus llamadas telefónicas. Estamos en el 608-3652. Alguna pregunta, algún comentario, son siempre bienvenidos y agradecemos que nos llamen por teléfono. Estamos también en www.tjcatólico.com. Ahí pueden encontrar incluso pues videos de los programas que hemos transmitido por radio durante este tiempo que tenemos, estos meses que hemos estado aquí con ustedes compartiendo. Ahí pueden encontrar también estos videos. www.tjcatólico.com. Estamos ahí. Regresamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonía, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. ¿Qué es koinonía? La palabra griega koinonía es la palabra que se refiere a la comunión profunda que los primeros cristianos tenían. La palabra koinonía en griego del Nuevo Testamento comprende 4 ideas. Primera, compañerismo. 2 o más personas entablan amistad, lo cual implica pasar tiempo juntos. Segundo, comunicación. Como en el caso de la comunicación con Dios, las personas hablan a un nivel íntimo. Tercero, comunidad. Existe tal intimidad que contemplan necesidades y como resultado comparten sus bienes. Cuarta, comunión. Tener y compartir juntos la fe cristiana. En consecuencia, para tener koinonía con otras personas es necesario gozar de íntima comunión cristiana, orar juntos, compartir la palabra y tener la vida de Cristo en cada uno. Además, habrá que pasar tiempo compartiendo lo que ocurre en su vida, incluyendo las preocupaciones, los momentos de gozo y hasta los recursos materiales si fuera necesario. Koinonía es más que una simple amistad, es una relación íntima entre cristianos católicos que andan en la luz, es un atributo del Espíritu Santo. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, vamos a continuar entonces con este tema tan interesante de la acción del Espíritu, de la presencia del Espíritu en la Eucaristía. En la Eucaristía. Hacia el final del segmento anterior hablábamos del significado de la palabra Eucaristía como el momento en el que los católicos nos reunimos a celebrar la acción de gracias, a celebrar la última cena, a celebrar la misa, a celebrar la fracción del pan. Son todos términos que nos hacen referencia siempre a lo mismo. Nos reunimos para una celebración. Y en este reunirnos para una celebración es en donde vamos a tratar de descubrir la presencia del Espíritu Santo. Porque es lógico que no nos reunimos por iniciativa propia, ¿verdad? Es lógico que lo que nosotros celebramos ahí no tiene
no tiene fuerza, no tiene valor, no tiene significado, sino es si depende solamente de nosotros. Nosotros los seres humanos, pues con nuestras capacidades, con nuestras fuerzas, no le podemos dar el valor que tiene la misa porque nosotros estemos reunidos. Hay alguien que hace que esta celebración de la Eucaristía, esta misa, tenga un valor, para que nos alimente, no solamente con el cuerpo y la sangre de Cristo, sino con toda la celebración que alimenta nuestra vida cristiana. Y este espíritu también es el que hace que la palabra de Dios que proclamamos, las oraciones que decimos, el estar unidos ahí, saludarnos, cantar, tenga un valor y tenga el poder llegar hasta Dios. Así que entonces, en esta celebración, hablando propiamente de la celebración, Chava, ¿cómo pudiéramos decir que actúa el Espíritu? ¿Dónde podríamos descubrir el Espíritu Santo en estas reuniones de los cristianos que se reúnen, perdón por la redundancia, para la fracción del pan? Sí, Padre, sin lugar a dudas el Espíritu Santo es el que mueve todo. Es el que mueve los corazones para poder congregarnos, para poder reunirnos, para poder hacer oración. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a hacer todo esto, y en la misma celebración litúrgica es el Espíritu Santo el que nos mueve para que en un momento dado de la celebración podamos tener ese encuentro con Dios a través de la palabra en un primer momento, ¿verdad? Y después y más adelante a través de la misma comunión. No podemos nosotros entender al Espíritu Santo con una acción particular, meramente. Es decir, solamente va a estar presente cuando se transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Sí, efectivamente está ahí, pero no está solamente ahí. El Espíritu Santo está ahí, digamos, en todo momento. Es más, yo me atrevo a decir, desde el momento en que el cristiano tiene ese deseo de poder ir a misa, ese deseo de poder congregarse, ahí está ya actuando el Espíritu Santo. Y cuando llega al lugar y se encuentran los hermanos, al ver a los hermanos, el gozo, el gusto de verlos, de saludarlos, ahí está ya el Espíritu Santo. Cuando empezamos las primeras oraciones, con las cuales empieza el sacerdote, las oraciones, ahí está el Espíritu Santo también, motivándonos para que nosotros reconozcamos nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos. Es decir, en todo momento de la celebración está el Espíritu Santo presente. Es Él, a fin de cuentas, el que nos congrega. Es el Espíritu Santo el que nos llama para que nuestra iglesia sea como una unidad, una familia. Es el Espíritu Santo, a fin de cuentas, el que alienta a todos, ¿verdad?, para poder caminar y seguir, incluso hasta después de la Santa Misa. Es decir, el Espíritu Santo está ahí siempre acompañándonos, está siempre con nosotros, impulsándonos para ser efectivamente buenos cristianos, para ser auténticos seres humanos, auténticos hombres, que podamos dar testimonio de Cristo, Padre. A ver, Chava, entonces, explicado así, teniendo en cuenta todos estos elementos, ¿podría la mera acción de los seres humanos tener el valor y dar los frutos que da la celebración de la Eucaristía en nuestros corazones? Yo creo que sí, Padre. Si el hombre se abre al Espíritu Santo, el hombre tiene los elementos para poder llevar adelante esa misión para la cual ha sido llamado. Es decir, se requiere, por supuesto, ahí está el Espíritu de Dios, ¿verdad?, en nosotros, pero se requiere la decisión de uno, ¿verdad?, la aceptación de uno para poder efectivamente lograrlo. Yo creo que sí, Padre. Incluso yo creo que este es el llamado que habríamos que hacerles a todos, o habríamos que hacernos a nosotros mismos, ¿verdad? Es decir, saber que el Espíritu de Dios está con nosotros, decirle: sí, Señor, quiero que estés conmigo, quiero hacer lo que tú me digas, condúceme, Señor, y poner todo nuestro ser, toda nuestra personalidad a disposición del Espíritu de Dios para que actúe. Es decir, el Espíritu de Dios nos acompaña y nos acompañará siempre, pero depende mucho. Es más, es fundamental esta afirmación: depende mucho de la persona, depende mucho de su decisión y del deseo de hacer las cosas como Dios efectivamente nos pide, Padre. A ver, a mí me parece bien esta distinción. Depende mucho del ser humano, pero mi inquietud es el rito
celebrado, el rito seguido, el rito ejecutado por el ser humano, la sola acción del ser humano en la celebración de la liturgia, hace que esta liturgia sea para beneficio del ser humano, hace que esta liturgia llegue hasta Dios, hace que esta celebración litúrgica nos ponga en comunión con Dios. El puro esfuerzo humano. No, Sí. por supuesto, claro, el esfuerzo humano es importante, pero no solamente el esfuerzo humano. Ya hemos dicho, pues, de que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿verdad? Que está ahí. Y el esfuerzo humano, por supuesto, Padre. Realmente la celebración de la Santa Misa es un hecho extraordinario. O sea, la Santa Misa es de sí algo extraordinario que nos alimenta a nosotros. No solamente basta del ser humano, de su decisión, sino habría que incorporar la fuerza de Dios, del Espíritu Santo. Pero yo le digo, Padre, ahí está el Espíritu de Dios. Él nunca nos va a abandonar, está ahí. Decidamos, vayamos a la Santa Misa, vivamos la misa, alimentémonos de la Santa Misa, alimentémonos del cuerpo de Cristo, y entonces nosotros podremos hacer grandes cosas, no por nosotros. Nosotros no somos los que están, la fuerza no está en nosotros, la fuerza está en Dios, que habita en nosotros por obra y gracia del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, esto que nos comenta Chava nos da a nosotros la pauta para poder afirmar que lo que celebramos en la misa, nuestra celebración de la misa, nuestra celebración de la Eucaristía, tiene una dimensión más allá que la meramente humana. Es decir, no vamos a una celebración humana, no vamos a una simple reunión humana, no vamos simplemente ni como espectadores, ni como únicos actores de la celebración. En la celebración hay alguien que no vemos, pero que está actuando en la celebración. Hay alguien que no vemos, pero que le da a lo que nosotros hacemos como personas, como seres humanos, le da un valor inmenso. El valor inmenso de la Eucaristía no es porque nosotros estemos allí, porque nosotros participemos. Eso es importante. Pero el valor inmenso no procede de nuestros actos o de nuestras participaciones humanas. Porque pongamos este ejemplo. No basta que estemos unidos para poder decir que somos una asamblea. No basta que estemos unos sentados junto a otros para que digamos aquí está el cuerpo de Cristo o que aquí está la iglesia. Se necesita que haya alguien que nos una, que nos reúna, alguien que nos haga hermanos, que nos haga familia, para poder decir, aquí está la iglesia celebrando la Eucaristía. Ese alguien es necesariamente el Espíritu Santo, ¿verdad? A esto es a lo que yo quería llegar hace un momento, que los católicos descubramos que la celebración de la misa no es una mera representación humana, no es una mera acción humana, sino que es la acción de alguien más que nos, como Chava ha dicho, que nos acompaña constantemente y que es quien le da el valor divino a esta celebración nuestra. Sí, Padre, sí. Yo a veces me pregunto cuando voy a misa, voy con esa disposición. Eso me cuestiona mucho a veces, ¿verdad? Porque a veces voy por costumbre o voy porque, bueno, pues hay que ir, pero cuando me doy cuenta y reflexiono lo que es la Santa Misa, digo, no, es que yo no puedo perderme la Santa Misa, yo no puedo dejar de ir a misa. Tengo que ir a misa, de ser posible, todos los días. ¿Por qué? Porque es el Señor, como usted lo acaba de mencionar, y que nos congrega, que nos llama, y es la fuerza que nos da para poder, de veras, ser auténticos cristianos, Padre. Y yo creo que esta es algo muy grande. O sea, cuando nosotros comprendamos qué es ser realmente cristianos, creo que encontraremos la llave de la felicidad. Muy bien, entonces tenemos que alguien, además de nuestra participación, es lo que le da valor a la misa, ¿verdad? La celebración de la Eucaristía tiene un valor no solamente por nuestra participación, que tiene que ser, como nos enseña la Iglesia, una participación consciente, estar metidos en la celebración, participar en aquello que nos toca participar en la celebración. Eso es indispensable, porque si no, no da frutos. Pero no depende únicamente de ello el valor de la Eucaristía. Está ahí el Espíritu Santo, y eso es lo que hace que la Eucaristía sea tan valiosa,
nos alimente tanto, no sea tan importante para nosotros los cristianos, los católicos. Vamos a un corte brevemente. Regresamos enseguida con este mismo tema que nos ha estado ocupando las últimas semanas. Les recuerdo, nos da gusto recibir sus llamadas en el 608-3652. Regresamos enseguida, no le cambie a su radio. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Velen y oren, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonía Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonía Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Apostolado de la Sangre Preciosa de nuestro Señor Jesucristo te invita al desayuno conferencia El Sagrado Costado de nuestro Señor Jesucristo como fuente de misericordia, impartido por el Padre Víctor Manuel Trejo Carrillo. Sábado 6 de febrero a las 9 de la mañana. Cooperación 120 pesos. Te esperamos en el restaurante La Escondida. El Apostolado de la Sangre Preciosa de nuestro Señor Jesucristo te invita. El Sagrado Costado de nuestro Señor Jesucristo como fuente de misericordia. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, continuamos pues con nuestro tema. Estamos acercando a la acción del Espíritu en la celebración de la Eucaristía. El Espíritu Santo en el sacramento de la Eucaristía, que implica necesariamente la celebración eucarística, esto que llamamos el rito de la misa, la participación en misa, la presencia de nosotros, los discípulos de Cristo, los católicos en la misa, y todo el beneficio que la participación en la misa reporta para nuestro corazón, para nuestra vida cristiana, para nuestra fe, gracias a la acción del Espíritu, gracias a la presencia del Espíritu en esta celebración. Esta dimensión sobrenatural, algo más que nosotros no percibimos con nuestros ojos, algo más, plus en la celebración que no proviene de nosotros los seres humanos, es gracias a la acción del Espíritu, a la presencia del Espíritu en la celebración misma. Cada rito de la misa, cada momento de la misa es valioso y tiene un significado y tiene una trascendencia, porque el Espíritu le da esta fuerza y este valor y este significado a cada uno de los ritos de la celebración de la Eucaristía. Cuando el sacerdote saluda a la comunidad, cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo, cuando el sacerdote lee la palabra de Dios, es el Espíritu, ¿verdad?,
el que hace que la asamblea reciba aquella proclamación de la palabra de Dios como palabra que proviene efectivamente de Dios. Es el sacerdote que invoca al Espíritu Santo también en el momento de las oraciones. Es el Espíritu Santo que actúa cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino, con una finalidad, con la finalidad de que ese pan y ese vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesús. No es por el poder de la iglesia, simplemente, mucho menos lo es por el poder del sacerdote, es por el poder de alguien que tiene la fuerza suficiente, la fuerza de Dios, el poder de Dios, que logra transformar pan y vino en cuerpo y sangre de Jesús. Y ese necesariamente tiene que ser el Espíritu Santo. Y nadie más lo puede realizar. Entonces ahí tenemos una participación muy especial del Espíritu Santo, una acción muy especial cada vez que nos reunimos para celebrar la misa, cada vez que hay consagración del pan y el vino. Así que acerquémonos pues al tema siempre de la Eucaristía, pero ahora entendamos por Eucaristía lo primero que Chava nos había comentado, ¿verdad? La comunión, lo que recibimos los cristianos cuando nos acercamos a comulgar. Y así es, creo que pudiéramos afirmar entonces que es por la invocación y por la fuerza del Espíritu que estos dones se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Así es, Padre, o sea, con la invocación que hace el sacerdote, con la acción del Espíritu Santo, ese pan y ese vino son transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús. Es el sacerdote, pero más que el sacerdote, Padre, es Cristo mismo, in persona Christi, ¿verdad? Es Cristo mismo, ¿verdad? Es Cristo mismo quien se hace presente, ¿verdad? Y por medio del sacerdote, Cristo mismo, Cristo sacerdote, evoca esas palabras que Cristo hizo en la última cena y que la última cena se actualiza de nuevo. La Santa Misa no es un recuerdo, la Santa Misa es ese mismo momento de la celebración que Jesús mismo tuvo con sus apóstoles. Esto es algo maravilloso. Cuando el sacerdote levanta esa hostia, ¿verdad? Cuando el sacerdote levanta esa mano, ese vino, no levanta la hostia, es a Cristo mismo. Es a Cristo mismo que se hace presente, Padre. Estamos viviendo la institución de la Eucaristía por Cristo, la estamos viviendo en el momento de la Santa Misa. Claro, con la acción del Espíritu Santo, Padre. No es el sacerdote, como usted lo dijo hace un momento, no es el poder de la iglesia o los que estamos ahí congregados, no. Es la acción del Espíritu Santo que permite que todo esto se dé. Y que no es algo tan que sería cualquier cosa, vamos, sino que es algo maravilloso, es lo más grande que puede haber. Lo más grande que puede haber en todo el universo, Padre. Esto es lo más grande, la presencia de Dios mismo en ese momento. Pues yo quisiera sacar de aquí, Chava, una conclusión, una lección para todos nosotros. Transformarse del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesús por la acción del Espíritu, no por el poder de la iglesia, no por el poder de la comunidad ni del sacerdote, sino por la acción del Espíritu y por las palabras de Jesús pronunciadas, invocadas en ese momento, aquel pan y aquel vino se transforman definitiva y permanentemente, para siempre, en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esta es la enseñanza, esta es la fe católica, esta es nuestra fe. Esto es lo que nosotros creemos. Esto es lo que nos enseñaron desde el inicio de los apóstoles y es lo que nosotros hemos de enseñar a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos. Cualquier otra idea, cualquier otra mentalidad, cualquier otra intención no va de acuerdo a lo que los católicos creemos. Una vez que el pan y el vino han sido transformados en el cuerpo y la sangre de Jesús,
ese cuerpo, esa presencia de Jesús está ahí permanentemente, aunque nuestros ojos no hayan visto ningún cambio físico en las hostias y ningún cambio físico en el vino que está en el cáliz. Aunque no hayamos percibido ningún cambio físicamente hablando, o así de que nuestros ojos puedan percibir. Pero a partir de ese momento, para siempre, mientras exista este pedacito de pan y mientras exista esta cantidad de vino, este vino, siempre va a estar y va a ser el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque esta transformación, que nosotros utilizamos una palabra muy técnica, ¿verdad? Transubstanciación, pero vamos ahorita así de manera dialogal, de manera sencilla, utilizar esta otra palabra. Esta transformación es para siempre, porque no es obra nuestra, no es expresión de nuestra voluntad, no es por nuestro querer, no es por nuestra decisión, es por la acción del Espíritu Santo. Esto deberíamos de tenerlo siempre muy presente los católicos, nunca olvidarlo, porque es, como decía Chava al inicio de nuestro programa, es fundamental para nosotros los católicos, es fundamental para la fe católica esta presencia de Jesús en la hostia, en la Eucaristía, en el vino consagrado que está en el cáliz. Porque luego a veces, por ahí en algunos ambientes católicos, por allí en algunos ambientes que creen que saben mucho, que se sienten muy progresistas o muy adelantados, empiezan a dudar o empiezan a poner en entredicho o empiezan a no respetar y venerar y cuidar y tratar con muchísima devoción y cuidado las hostias que han sido consagradas en la misa. Me parece, Chava, que eso tendríamos que repetirlo constantemente, porque es lo que vivimos, o sea, es de lo que vivimos, ¿verdad? Así es, Padre. Sí, darnos cuenta pues que es Jesús mismo que está presente en esas en ese pedacito de pan, en ese vino, es algo grande, y Jesús es lo más grande que puede haber. Por eso pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, en el manejo que se le dé. Bueno, también mucho cuidado a recibirlo, ¿verdad?, porque hay que recibirlo en gracia de Dios, y también el cuidado en el manejo de esto. Yo creo que esto es fundamental, que nos demos cuenta, que lo hagamos con mucho amor, porque es Jesús, es el Señor, es nuestro Dios, o sea, es Él el que está ahí. No, como decía, no es cualquier persona, es Jesús. Jesús es la persona, y la persona con mayúscula. Entonces hay que tratarlo con mucho amor y mucha devoción, Padre. Muy bien. Esto no porque la Iglesia lo enseñe simplemente, sino porque ya hay una acción del Espíritu Santo, ¿verdad? Así como en el bautismo, lo decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo hizo del creyente una nueva persona, le dio una nueva vida a aquella persona, y eso va a ser para siempre. Así en la Eucaristía, la acción del Espíritu, la fuerza del Espíritu, ha transformado aquel pan en el cuerpo de Cristo, y es el Espíritu el que lo ha hecho. Y entonces es obra del Espíritu. El sacerdote invoca al Espíritu Santo para que sea Él quien con su poder convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces eso es para siempre. Y tenemos que entenderlo así, respetarlo así, creerlo así. Y pues también, como decía Chava hace un momento, recibirlo con esta idea, con este sentimiento cuando nos acercamos a comulgar. Tenemos que ir a un nuevo corte. Vamos a regresar para el último bloque en unos segundos. No se vayan, no le cambie a su radio. Continuamos enseguida. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio.
Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el catecismo de la Iglesia. Continuamos. Muy bien, de regreso para este último bloque de nuestro programa que hemos querido dedicar al tema de la relación del Espíritu Santo con la Eucaristía, la presencia del Espíritu Santo en la Eucaristía, porque sin la acción del Espíritu Santo en la celebración eucarística y sin la acción del Espíritu Santo en el momento de la consagración dentro de la celebración eucarística, pues no podemos entender, no podemos comprender por qué la misa, por qué la Eucaristía es tan importante para nosotros en nuestra fe, por qué los cristianos debemos buscarla para alimentarnos de ella, alimentarnos de toda la celebración, ¿verdad? No solamente alimentarnos de la Eucaristía, de las especies eucarísticas, de la hostia o del vino, del cuerpo y de la sangre de Cristo, no solamente alimentarnos con estas especies consagradas, sino alimentarnos con toda la celebración, porque es con toda la celebración que también nos alimentamos, porque nos alimentamos con la palabra de Dios, que forma parte de la celebración de la misa, de la Eucaristía. La palabra de Dios también me alimenta, porque esa palabra de Dios es eficaz y es poderosa por el poder del Espíritu, ¿verdad? Y porque es el Espíritu el que me permite a mí recibirla como palabra de Dios. Desde luego que la presencia de mis hermanos, el compartir la fe con mis hermanos, el proclamar la misma fe dentro de la celebración de la Eucaristía, alimenta mi fe, fortalece mi fe. Entonces en la misa también se alimenta y se fortalece mi fe, de la fe y del testimonio de fe de los que están reunidos conmigo para celebrar la Eucaristía. Ese momento tan especial que a veces no le ponemos suficiente atención, que es la proclamación del credo, la confesión de la fe. Cuando uno escucha a otros, cuando escuchamos a quienes están con nosotros en la celebración de la Eucaristía, diciendo que creen lo mismo que creemos nosotros, eso renueva nuestra fe, fortalece nuestra fe, nos hace sentirnos seguros de que lo que creemos es lo que la Iglesia nos enseña, lo que Dios nos ha revelado. Y se alimenta y se fortalece nuestra fe cuando oímos que otros hacen la misma profesión de fe que nosotros hacemos. Y desde luego nos alimentamos con el alimento que Cristo nos ofrece en la Eucaristía. A mí me gustaba mucho lo que decía Chava hace un momento, ¿verdad? El que recibe la Eucaristía tiene que ir muy consciente de esto que estábamos diciendo en el bloque anterior, ¿verdad? Es Jesús a quien vamos a recibir. Es Jesús quien se nos da en alimento.
Y entonces cuando nos acercamos a comulgar, tenemos que ir con esta conciencia clara, con esta devoción, con este respeto, con esta humildad, a recibir a Jesús que se ha querido hacer alimento para nosotros. Y ese alimento, sin lugar a dudas, que es para que nosotros demos fruto y para dar fruto en nosotros. Nos alimenta y hace que nosotros podamos crecer como cristianos en nuestra vida cristiana, pero también que demos frutos para la iglesia, demos frutos para la sociedad, demos frutos para nuestros hermanos. Vamos a acudir un poquito a la experiencia de Chava en las comunidades en donde a él le ha tocado participar, a las comunidades en las que él ha acompañado o sigue acompañando. Si él nos pudiera comentar un poquito de qué es lo que él percibe en estas personas que con esta actitud se alimentan de la Eucaristía. ¿Cómo él ha podido descubrir si en alguien que es asiduo a la comunión, la Eucaristía, el Espíritu Santo va obrando en aquella persona? Sí, Padre. Primeramente quisiera compartir que cuando vamos a estos eventos, estos retiros o estos encuentros, pues tratamos de que nuestros hermanos entiendan esta verdad. O sea, la presencia de Cristo en la Eucaristía y la acción del Espíritu Santo en ellos al recibir la Eucaristía. Porque no es fácil, a veces como que es un poquito complicado. Pero lo primero es tratar de que los hermanos lo entiendan, lo comprendan. Muchos de ellos, ¿verdad?, que han abierto su corazón a Dios y que han estado dispuestos a escuchar esa palabra y que han acogido al Señor, ¿verdad?, y que han aceptado su palabra y se han alimentado de Él, la vida los va cambiando poco a poco. No de manera abrupta de un día para otro, sino poco a poco. Recordaba la lectura del Evangelio, precisamente del día viernes, donde mencionaba cómo la semilla que cae a tierra, ¿verdad?, va creciendo lentamente y sin darse cuenta el sembrador, se observa cómo esa semilla se va siendo asimilada por la tierra, nace un nuevo fruto y da vida. Así es, yo siento que así es también como llega la palabra de Dios, lo que pasa también con estas personas que se van alimentando de la Eucaristía, que sin darse cuenta ellos mismos, ¿verdad?, al poco tiempo son personas transformadas. Yo recuerdo, muchos hermanos nuestros han llegado a las comunidades con grandes problemas, dificultades, tristezas, ¿verdad? Pero han abierto el corazón, ¿verdad?, a Dios. No encuentran respuestas, simplemente abren el corazón a Dios, se alimentan de Dios, reciben la Eucaristía y poco a poco Dios va actuando en ellos y sin darse cuenta, al poco tiempo ya son hombres y mujeres diferentes. Es decir, Dios actuó en ellos, el Espíritu de Dios actuó en ellos, ni cuenta se dieron, pero estuvo la acción del Espíritu Santo transformándolos, haciéndolos diferentes. Esto es lo que yo he observado en las personas que van con disposición, obtienen grandísimos frutos, Padre. Es más, yo puedo decirle, yo mismo lo puedo decir en mí mismo, ¿verdad? Yo soy un fruto, ¿verdad?, de lo mismo. Cuando yo empecé a conocer un poquito del Señor, pues llegué también con dificultades y problemas, muchos problemas. Yo muchas cosas no entendía, era un católico, de esos que llaman católicos light, que van a misa, ¿verdad? Están en misa, pero no viven la misa. Ni siquiera sabía qué es lo que era la Santa Misa. Pero en algún momento Dios me llamó, Dios me eligió y una palabra llegó a mi corazón y ahí empezó la transformación. Me fui involucrando poco a poco en cuestiones de la iglesia porque quería más de aquello que había recibido, que me había alimentado. Y sin yo buscarlo, quizás sin pensarlo, yo ya me sentía diferente. Y siento que estoy creciendo en la fe, Padre, y siento que día a día estoy creciendo. No acabaré de crecer jamás, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que Dios me ha transformado en otro hombre, como ha transformado así a muchos hombres y mujeres, en hombres y mujeres más llenos de Dios. Las problemáticas no han cambiado, el mundo no ha cambiado, quizás ha sido peor todavía, pero ellos sí se han transformado y han podido enfrentar ese mundo de manera diferente. Chava, nos quedan pocos minutos, pero me interesaría un comentario, un compartirnos de la experiencia de alguna comunidad o de algunas comunidades
con respecto a la Eucaristía. Es decir, se percibe en las comunidades, sobre todo en estas comunidades nacientes, que luego van surgiendo en nuestras parroquias, que van surgiendo en nuestras colonias o en los asentamientos nuevos, se percibe de alguna manera que la Eucaristía ayuda a la comunidad, ayuda a que se forme la comunidad, ayuda a que la comunidad crezca, ayuda a que las personas se conviertan no solamente en un grupo de gente que se reúne, sino en una verdadera comunidad. ¿Tiene algún impacto la Eucaristía en las comunidades? Sí, padre, por supuesto que sí. O sea, el alimentarnos del cuerpo de Cristo hace que todos estemos más unidos. O sea, la comunión en Cristo nos hace también la comunión como personas. Es decir, la comunión en Cristo nos hace compartir también entre nosotros las tristezas, las alegrías, a veces los problemas, a veces las deudas mismas, ¿no? O sea, va transformando a la persona. O sea, Dios mismo, ¿verdad? Que es alimento para la persona, pero también para las comunidades. Eso yo creo que es fundamental. Bueno, hay varias experiencias que yo he tenido en ese sentido, y nos damos cuenta que solamente es la unión en Cristo, en esa comunidad que Cristo congrega, lo que nos hace ser realmente diferentes, Padre. Muy bien, pues entonces vemos cómo esta acción del Espíritu en el transformar el cuerpo y la sangre el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo tiene una repercusión en los creyentes, ¿verdad? El cuerpo y la sangre de Cristo nos alimenta, pero no solamente a cada uno en lo individual, sino que nos alimenta también como comunidad, ¿verdad? La comunidad se reúne para celebrar la Eucaristía, pero al mismo tiempo esta Eucaristía va haciendo que aquella familia se convierta en una verdadera comunidad cristiana. Decían los santos padres, la Iglesia hace a la Eucaristía, pero la Eucaristía también hace a la Iglesia, ¿verdad? El compartir, el celebrar juntos la Eucaristía, el comulgar juntos, el vivir juntos la misa, va haciendo que aquella comunidad, aquel grupo de hombres y de mujeres bautizados, se vaya convirtiendo en una verdadera comunidad dinámica que vive su fe y que celebra su fe, ¿verdad? Nos alimenta como individuos, como seres, como particulares, digamos, como a cada persona, pero también nos alimenta como comunidad. Bien, no me queda sino agradecer como siempre la presencia de Chava, que a mí siempre me gusta mucho escuchar sus testimonios por la experiencia que tiene con nuestras comunidades, con el acompañamiento, con la evangelización. Agradecer su presencia y esperarlo aquí dentro de próximos domingos. Muchas gracias, Padre. A ustedes agradecerles su atención, recordarles, nos vemos cada semana, los domingos a las 8 de la noche, a través del 800 AM de su radio, a través de Radio Koinonía. Buenas noches, que descansen, que Dios los bendiga. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Su único Hijo,